Ya, decíamos entonces que qué potencia debe tener el molino, el valor que sale de la ecuación de Bond, multiplicado por el tonelaje que se quiere procesar, da la potencia requerida. Esto es para la grabación. Y como ejemplo, si la energía específica fueran 3,27 kWh por tonelada y el tonelaje 40 toneladas por hora, se requieren 130,8 kilowatts. Entonces, la potencia del molino ahora es función del diámetro, es función de la longitud del molino, es función del nivel de llenado, de cuánta carga le ponemos, es función de la velocidad de giro, es función de la densidad de la carga y también del perfil y estado del revestimiento y de la viscosidad de la pulpa, que a su vez depende del porcentaje de sólido, de la granulometría, de la presencia de arcilla u otros componentes que modifiquen las relaciones de corte dentro del sólido. Entonces, para poder transformar el dato de potencia que nos entrega el método de Bond, ya en un dato, digamos, geométrico, necesitamos un modelo de cálculo, alguna expresión que nos permita estimar el consumo de potencia. A lo largo del tiempo se han propuesto varios modelos. Yo aquí estoy considerando la ecuación de Bond, una versión modificada de Rowland y Kios. Chester Rowland fue el que sucedió en buenas medidas como gerente técnico de desarrollo a Fred Bond en Alice Chalmers. Falleció ya Chester Rowland. Rose y Sullivan son unos investigadores ingleses que tienen una muy buena monografía sobre molinos, de la cual yo tengo solamente una fotocopia. Hogg y Fürstenau también propusieron otra ecuación. Y hay todavía un modelo que propone el JK, que está en el libro del JK, digamos, que desarrolló Steve Morrell. Veamos, ¿qué es lo que nos dice Bond? Mire, la potencia del molino ya va a ser un valor constante que Bond estima en 7,33 por la fracción de volumen del molino ocupada por la carga de bolas, por la fracción de la velocidad crítica a la cual está girando el molino, por un factor que es 1 menos 0,937, otra vez el nivel de llenado de bolas, ¿ya? La fracción de volumen del molino que está lleno por bolas, por la densidad de estas bolas, ¿no es cierto? Por la longitud del molino, por el diámetro elevado a 2,3 y por este otro factor que es 1 menos 0,1 partido por 2 elevado a 9 menos 10 phi, debería decir phi sub c ahí, pero se quedó el c en mayúscula. Pero es este mismo factor de acá, el phi sub c, ¿ya? Entonces, con esta ecuación es posible obtener el valor de potencia que tiene un molino que tiene estas características, o sea, ese largo, ese diámetro, que opera con bolas de esta densidad, que tiene este nivel de bolas y que opera a esta velocidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está la densidad de pulpa aquí? Bueno, Mr. Bond lo que está suponiendo es que la densidad de pulpa es más o menos la misma siempre y está contenida en este 7,33 que está acá. De tal manera que aquí hay metido algún factor de corrección para considerar la presencia además de pulpa. Cancelar. Después, Rowland y Kios modifican esta ecuación de Bond y proponen la siguiente expresión. La potencia del molino partido por la masa de bolas que hay en el molino o de medios de molienda, suponiendo que no fueran bolas. Entonces, este cociente va a ser ahora 4,879 por el diámetro elevado a 0,3. Otra vez este factor que considera la fracción de llenado de bolas, la fracción de la velocidad crítica. Este factor permanece tal cual como era el original, 9 menos 10 phi sub c, aquí la c está correctamente puesta como subíndice, más un factor f sub b, que es una corrección
para diámetros mayores a 3,3 metros, o sea, para molinos más grandes. Y donde ese factor de corrección está dado por esta otra expresión. El diámetro máximo del tamaño de recarga de bola, menos 12,5 el diámetro del molino, dividido por 50,8, todo eso multiplicado por 1,102. A la más pura ingeniería química tradicional. Y estos son kilowatts por tonelada. Si ustedes se fijan, aquí tenemos también kilowatt por tonelada. Así que, ojo que MB es la masa de bolas en toneladas. Aquí es bien importante respetar las unidades, si no estos cálculos no funcionan. Rose y Sullivan proponen una ecuación que, si ustedes se fijan, tiene algunas similitudes, pero es esencialmente diferente, ¿ya? Tiene otra vez una constante, el diámetro aquí va elevado a 2,5, en la lámina anterior teníamos que esto era elevado a 2,3, o en este caso a 0,3, porque aquí hay algún otro factor, la masa de bola está abajo. Ya aquí es 2,5, el largo del molino, la densidad de bolas, la densidad de la masa de bolas, esta es la densidad del sólido, es decir, del mineral. Aquí ellos sí consideran la densidad del mineral. U es la fracción de llenado de pulpa, o sea, qué fracción de los huecos que deja la carga de bolas entre medio está llena de mineral, y esto multiplicado por la fracción de la velocidad crítica y un F del nivel de llenado de bola, una función, donde ese F es un polinomio de JB cuadrado, JB cubo, JB cuarta, con constantes K1, K2, K3, K4. Siempre que ese llenado sea menor que 0,5, lo cual es bastante lógico, porque de lo contrario el molino ya está sobre lleno, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con eso, estas constantes valen, según propuesta de Rose y Sullivan, 3,045, 4,55, 20,4, 12,9. Si nosotros le damos los datos adecuados, aquí está programada la fórmula de Bond, la fórmula de Rowland y Kios y la fórmula de Rose y Sullivan. Entonces, bueno, aquí este ejemplo era, ya no me acuerdo cuándo fue, pero supongamos que tuviéramos ya un molino de 1,2 metros de largo, perdón, de diámetro, 1,8 metros de largo. Estos son puros molinos chicos como para mineros artesanales, ¿ya? Nivel de llenado 36%, densidad del mineral 2600, densidad del acero 7800. Estamos considerando un acero más o menos poroso ahí, porque debería ser un poquito más alto. Fracción de llenado de huecos U igual 1, es decir, tenemos el mineral agregado justo para rellenar todo el espacio entre bolas, ni más ni menos. Diámetro máximo de recarga de bolas 50 milímetros, o sea, 2 pulgadas, 75% de la velocidad crítica. Entonces, la fórmula de Bond dice 28,5 kilowatts. Si el molino fuera de rebalse, que tiene una fórmula un poco distinta, también sería 28,5 kilowatts. Rowland y Kios da 28,6, o sea, la diferencia es muy pequeña. Y Rose y Sullivan predicen 28,7. O sea, el error que tenemos son máximo 0,2 kilowatts entre estas ecuaciones. Ahora, si nos vamos a un molino más grande, ¿alguna propuesta? Consideremos, por ejemplo, molinos como los que hay en Colón, en Teniente. Esos molinos deben tener me parece que tienen esas dimensiones. Estos molinos operaban hace algunos años a todo lo que podían llenarlo. 42%. Vamos a suponer que nuestro mineral es un poquito más denso de lo que dice aquí. Estos son kilogramos, por lo tanto son 2.700 kilogramos por metro cúbico. La densidad del acero, vamos a suponer que esto es un acero de muy buena calidad, 7.850.
La fracción de llenado huecos es 1, bolas de 2 pulgadas, mantengamos la velocidad. Y fíjense ustedes como un molino de 4 metros ya 2275, 2254, 2800. Aquí la fórmula de Rose y Sullivan se desvía en forma significativa de las predicciones de estos dos. Y de lo que yo he visto o probando esta fórmula con respecto a datos de diversas plantas, esta para los molinos chicos anda bien, pero para los molinos más grandes funcionan mejor estas otras ecuaciones. Ahora, con esto ustedes tienen una relación, si ustedes se fijan, porque ¿a dónde queremos llegar con esto? Aquí hay una relación entre la potencia que consume el molino y las dimensiones. Por lo tanto, si uno conoce la potencia, uno puede buscar las dimensiones que conduzcan a que ese molino pueda consumir ese nivel de potencia. ¿Ya? Bueno, ahí uno puede jugar un poco, qué sé yo, si usted, por ejemplo, le restan carga al molino y le pone, mire, sabe que le vamos a poner 0,9 nomás, o sea, vamos a poner un cierto déficit de mineral respecto de la carga de bolas. Como ustedes pueden ver, estas ecuaciones ni se inmutan. Esta cambió un poco porque esta es la única que considera la cantidad de mineral. Estas otras no tienen ningún efecto. Si yo decido poner bolas de 3 pulgadas en vez de bolas de 2, esta fórmula, la original de Bond, ni se inmuta. La fórmula de Rowland y Kios, como tenía esa función del JB, ¿no es cierto?, nos dice que si ponemos bolas más grandes, vamos a tener un poquito mayor consumo de potencia. Y ahora, si yo cambio la velocidad, imagínense que tuviera un molino que anduviera más lento, ahí sí que se nota el cambio, 2146,9, 2147. Ese coma en realidad es como demasiado para una planilla, digamos, que no tiene tanta precisión como para eso. Si en cambio subimos la potencia al 80% de la velocidad crítica, de 2100 que teníamos recién, pasamos a 2000, prácticamente casi 2400. O sea, el manejo de la velocidad también afecta el consumo de potencia del molino. Por lo tanto, cuando ustedes quieren pasar desde la potencia a las dimensiones del molino, tienen que hacer previamente algunos supuestos sobre a qué velocidad lo van a hacer operar, qué carga de bolas le van a poner. En algunos casos eso es relevante para algún modelo. Bueno, esta fracción en estos modelos prácticamente no se considera y tienen que tener bien claro la densidad del mineral que van a procesar. Si se les ocurriera, por ejemplo, procesar mineral de aluminio, aquí en Chile casi no hay aluminio, o sea, no hay aluminio que se explote industrialmente. Pero si hubiera material de alúmina, ¿no es cierto? Estos molinos ignoran eso. Es por eso que estos modelos también no se percata. Este sí que toma en cuenta la densidad del mineral y claro, ya dice, no, pues esto va a consumir bastante más potencia. Pero estos otros ni se dan por enterados, digamos, de que cambió la masa mineral. O sea, en estos molinos hay implícito está implícito que lo que ustedes van a procesar es mineral silicoso, digamos, o sea, basado en silicato. Entonces, estas fórmulas tienen esos supuestos implícitos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Se ve sencillo, profe, pero cuando uno después lo aplica, empiezan las dudas. Entonces, por ahora Sí. lo veo sencillo, pero mientras no le meta mano, Bueno, algunos comentarios tengo que hacer. Efectivamente, parece sencillo. Bueno, escribir la fórmula acá con un poco de paciencia, listo, uno lo tiene. Pero después vienen algunas preguntas y si alguno de ustedes abre la tarea, hay algunas preguntas que no están respondidas en este planteamiento. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el largo y el diámetro del molino?
¿Alguna idea de cuál es esa relación más o menos? ¿Cómo es la razón de largo a diámetro de un molino? Yo he visto de 1, 1.05 y 1.1. ¿De largo del molino? Ah, no, la relación. Largo, diámetro, o al revés, diámetro, largo. No. Es largo a diámetro normalmente. Mira, esos son molinos relativamente cortos, ¿ya? Los molinos, si usted miren fotos de molinos, a ver si nosotros abriéramos una página cualquiera de estas de ball mills en la internet, ¿no es cierto? A ver, preguntémosle aquí al Google. No, no molesta, no sé qué le pasa al eh, ball mills. Imágenes. Ya, vamos a compartir esta pantalla y ustedes le echan un vistazo. A ver, más o menos, ¿cuánto aprecian ustedes que es la cosa aquí? Mira, por ejemplo, ese, yo estaría de acuerdo contigo que es más o menos 1:1, ¿ya? Pero mira ese. Ahora, aquí hay un detalle que es revelador. Aquí hay dos cámaras. Está esta y aquí hay unas parrillas que dejan pasar material a una segunda cámara. Este es típicamente un molino cementero, ¿ya? Y los molinos cementeros justamente, de ustedes más o menos así de lo que ustedes han visto, ¿qué F80 ustedes le darían al cemento? ¿Cuántos micrones? ¿Alguien sabe eso? Fino. ¿Alguien tiene alguna idea Yo, aproximada? yo, yo tocaba como, no sé si se escucha, Sí, si te el escucho bien. polvo del cemento, el polvo del cemento es como fino, bien fino de hecho. Así, en tu impresión. No hay problema si estás equivocado, pero es bueno que uno más o menos haga la asociación. ¿Cuánto crees tú que puede tener el cemento de granulometría típica? ¿Qué malla? Si compáralo con la arena de la playa. Más fino que arena de playa. Mucho más fino que arena de playa, Yo ¿no es cierto? diría como unas 20 veces más fino quizás. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, que la arena de playa anda entre 300, 500 micrones, medio por ahí anda, entre el milímetro y los 500 micrones. La más fina anda, qué sé yo, un poquito menos. Y 20 veces más chico eso son 25 micrones. Sí, más o menos por ahí anda el tamaño del cemento. O sea, el cemento tiene que ser muy fino. Ahora, para que tengamos un orden de magnitud, ¿a qué tamaño hay que flotar? Ustedes algo deben haber visto ya de flotación en beneficios minerales. ¿Qué tamaño más o menos se usa 100, para alimentar a celdas de flotación? unos 100 micrones. 100 micrones, sí, buen dato. De 100 a 200 micrones, ¿no es cierto? Por ahí anda la cosa. Va a depender de la liberación, de la fineza del mineral, pero de ese orden de magnitud, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, los molinos de mineral, así como este es un molino, por ejemplo, de planta de mineral, donde se fijan la relación de diámetro a largo, es bastante, perdón, de largo a diámetro es bastante menor que en este caso. Aquí esto yo diría tranquilamente, aquí es 13:1, si no más, ¿ya? En cambio aquí, este incluso es un poco largo, del orden de 12:1, y, porque ahí está el molino semiautógeno y aquí está el molino de bola, ¿ya? ¿Dónde se ve? Estos son molinos cementeros, limestone. Se fija, limestone es piedra caliza. Eh, En cambio, este tipo de dimensión, estas proporciones, este es un molino de rebalse, más bien pensado en minerales. Este es un molino para cemento. Este era un molino de minerales, el Hardinger. Entonces, la relación largo a diámetro ahora, ¿en qué influye? ¿Qué pasa si nosotros, porque nosotros podríamos tener para la misma potencia un molino más largo pero con menos diámetro, o un molino más corto con más diámetro?
¿Cómo nos afecta eso el proceso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pasa si yo escojo un molino que tiene menos diámetro pero más largo? ¿Qué podrían esperar ustedes del producto? Más fino. Tiene que ver con la fuerza con la que impacta la bola al mineral, ¿o no? Porque no alcanza a subir lo suficiente como para poder Exactamente. filtrarlo. O sea, uno de los primeros efectos es que la distribución de energía de impacto se va hacia valores más bajos. O sea, en general, el impacto más grande es de menor magnitud. Por lo tanto, los tamaños más gruesos van a ser molidos con más lentitud. Y segundo, ¿en qué influye el hecho que el molino sea más largo? La distribución de las partículas. La distribución de tamaño. Claro. El tiempo de residencia que tiene la partícula dentro del molino. Exactamente, el tiempo de residencia y por lo tanto la probabilidad de recibir impactos. Entonces, en un molino que es más delgado y más largo, ustedes van a tener muchos impactos de pequeña magnitud y los impactos de pequeña magnitud pueden no partir la partícula, pero sí la pueden erosionar, la desgastan. Entonces, los molinos largos y de poco diámetro generan mucho material fino. Adivinen dónde se usan, en la industria del cemento. ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren ahí es un material muy fino. En cambio, en la industria minera, ustedes no quieren material muy fino. La idea es que ustedes entran al molino, parten lo que hay que partir, ¿no es cierto? Muelen y rápidamente sacan la carga del molino para llevarla al clasificador, lo que está en el tamaño fuera y solo lo que está grueso se sigue moliendo. Porque si ustedes dejan mucho tiempo el material dentro del molino, se sobremuele y eso en la celda de flotación lo único que hace es crear problemas. Se transforma en lodo, en lama, ¿no es cierto? Y esa lama no separa bien, no se produce una separación eficiente en la celda de flotación si es que ustedes tienen demasiado material sobremolido. Entonces, la relación largo a diámetro en los molinos que muelen para flotar posteriormente, rara vez sobrepasa el 1,5, ¿ya? Así que ese es un factor a tener en cuenta en la selección del molino. Ahora, ustedes se pueden meter al 911 Metallurgist y echar un vistazo ahí a tablas, ¿no es cierto?, que les van a dar dimensiones características de molinos que están ahí tabulados con algunas de sus características. Y ahí van a ver que efectivamente los factores de largo de diámetro varían, pero tienden a ser para los molinos minerales más pequeños. O sea, no más allá de 1,5, 1,6 me parece haber visto alguna vez. Pero es de ese orden, ¿ya? Profe, Sí, entonces para resumir, tendríamos que más largo, o sea, un molino como delgado, por decirlo así, ya. esbelto, Esbelto, em, sí. tendría productos más finos y un molino más alto más alto, claro, que largo. O sea, con mayor diámetro tendría a producir producto más grueso. O quizá no tan controlados los finos, por decirlo así. Digamos que la distribución de tamaño, si tú piensas en la gráfica de la distribución acumulativa de tamaño, ¿ya? La pendiente de esa gráfica en un molino largo y flaco, esbelto, como dices tú, debiera ser menor. En otras palabras, la curva tiende a aplanarse, de tal manera que hay mucho material fino y se distribuye en un rango relativamente amplio de tamaño. Mucho de eso bastante fino. En cambio, en un molino más corto, que va asociado a un clasificador, tú tienes la posibilidad entonces que esa curva sea más pronunciada, de una pendiente más pronunciada, que significa que entre el tamaño mayor y el tamaño menor hay un rango más pequeño, más limitado. Y eso a su vez porque tú tienes un diseño en que además, o sea, entra la carga al molino, tiene un tiempo de residencia más limitado, sacas, clasificas y solamente devuelves el material grueso. Entonces eso evita la sobremolienda. Entonces, estábamos hablando de eh, el tema entonces de las proporciones del molino, que hay que tenerlo en cuenta. Después,
Eh, volvamos a la presentación. Después tenemos, es un tema que ya vimos en alguna sesión pasada, que es la fracción de la velocidad crítica. Aquí donde se da cuenta uno de lo importante que es la velocidad crítica como concepto, porque permite homologar molinos de distinto tamaño en una magnitud relativa, en la cual, entonces, cuando uno describe la velocidad del molino, simplemente dice cuál es el valor relativo respecto de este parámetro, que es un parámetro que normaliza ya las velocidades respecto de este valor característico de cada molino asociado a su tamaño. Entonces, ustedes se fijan, la ecuación habla de phi sub c, de la fracción de la velocidad crítica. Y estando el tamaño ahí, implícito va a estar cuál va a ser la velocidad efectiva que va a tener el molino. Bueno, y eso ya lo hemos discutido antes, es G partido por R o R menos R, si que ustedes le descuentan el tamaño de la bola. Cuando esto es muy pequeño se desprecia nomás, y eso en la práctica se convierte en 42,2 dividido por la raíz del diámetro cuando este está en metros. ¿Ya? Con eso uno tiene la velocidad crítica, y esa velocidad crítica va a estar en RPM. Entonces, ahora, ¿a qué velocidad va a operar este molino? De lo que ustedes han visto de movimiento de la carga en las sesiones previas, un molino de bolas no debiera jamás sobrepasar nunca, digamos, el 80% de la velocidad crítica, y es raro que opere a menos de 70% de la velocidad crítica. 75% es un valor bastante característico. Ahora, dependiendo de pequeñas consideraciones, puede ser un poco más, un poco menos, a pesar de que los molinos de bola más clásicos, como no tienen motores de anillo de velocidad variable, suelen operar a una velocidad fija, como digo, que andan el 75% de la velocidad crítica. Ahora, para el nivel de llenado, esa es otra pregunta. ¿Cuánta carga le ponemos al molino? Y aquí, primero, ¿cómo vamos a poder medir la carga que tiene el molino? Hay tres métodos. Métodos prácticos, digamos. Si ustedes abren un molino y quieren saber, bueno, pero ¿cuánta carga tiene este molino? Método uno, métanse dentro del molino, tomen una wincha con la carga, ¿no es cierto? Por supuesto, eh, digamos, ¿cómo se dice? Descansando sobre el fondo del molino, y midan esta altura, ya desde el centro de la carga, ¿no es cierto?, hasta el cenit del molino. Y esa altura les va a decir a ustedes, ¿no es cierto?, este H, con esa altura ustedes pueden calcular este ángulo phi, que es 2 veces este ángulo alfa, y bueno, relaciones varias ustedes van a llevar a J, el nivel de llenado, cuánto tiene la carga, ¿ya? Y con estas ecuaciones ustedes otra vez la introducen a una planilla, como la similar a la que yo tenía, ¿no es cierto? Y nivel de llenado, bueno, aquí está. Y ustedes pueden por lo mismo calcular eso. Otra manera de hacerlo es medir esta cuerda, lo que aquí se llama S, ¿ya? Que aquí aparece como S en esta relación. Entonces, si ustedes miden esta longitud, pueden también determinar el volumen de esta zona, digamos, que está llena de carga. Ahora, lo ideal es medir las dos cosas, de tal manera que ustedes tienen dos caminos para verificar, digamos, porque cualquier error que cometan en una de esas mediciones, eh, si no tienen un dato para contrastar, no hay manera de darse cuenta que uno cometió el error, hasta que después uno ve que los números no cuadran, cosa que de hecho me ha pasado. La otra forma, que es bastante más aproximada, pero que es muy rápida, es contar el número de levantadores que se ven, ¿ya? O sea, desde aquí hasta acá, ¿cuántos hay? Y ese número de levantadores, a partir de esta pequeña relación, que ustedes tienen que conocer el número total de levantadores, pueden hacer una estimación que es también de la altura, y con la altura ya tienen el phi, teniendo el phi tienen el j. Entonces, por cualquiera de estos métodos, ustedes pueden llegar a determinar de este nivel de llenado. Ahora, ¿cuánto debiera ser el nivel de llenado? Bueno, la vieja respuesta es depende. Depende del motor que tenga el molino, porque hay dos situaciones. Cuando ustedes tienen una planta preexistente que tiene un motor de una potencia dada, ¿ya? Entonces te dice, bueno,
a cuánto puedo llenar este molino? Entonces ustedes van a tener que ir hacia la ecuación de potencia y ver si este motor da tanta potencia, si este molino gira a tal velocidad y tiene tal diámetro y tal largo, bueno, ¿cuánto llenado puedo ponerle? ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden hacer la estimación despejando el llenado de las otras variables, cuando ya el motor es preexistente. De lo contrario, si ustedes están en un proceso de diseño y no en un proceso de análisis de una planta ya existente, entonces en ese caso la pregunta es, bueno, eh, ¿qué límites tengo para esto? Entonces, obviamente uno dice, mire, si yo aumento el nivel de bolas, claro, yo voy a consumir más potencia, voy a necesitar un motor más grande, pero también voy a tener más medios de molienda para tratar el mineral. Bueno, ¿eso tiene algún límite? Porque uno dice, ya, tengo este volumen, pero bueno, pero ¿cuánta masa hay aquí? ¿Ya? Porque aquí hay medios de molienda, hay mineral y también hay agua, formando la pulpa, ¿ya? Entonces, para poder estimar cuánto es la masa que ustedes tienen ahí, que es necesario para poder, a su vez, determinar la densidad de la carga y el cálculo de la potencia, se usa el valor empírico de 60%, que sería el volumen que efectivamente una carga de esferas, es la fracción del volumen que efectivamente ocupa una carga de esfera. Por lo tanto, hay un espacio vacío que es del orden de 40%. En la práctica, eh, si ustedes tienen una mezcla de muchos tamaños de bola, y dependiendo de cómo sea la distribución entre ellas, ese factor puede variar un poco. Pero cuando se tiene un sistema, una mezcla de bolas que es el producto de un proceso de desgaste, la carga efectivamente mantiene estas proporciones. O sea, ustedes pueden, para efectos de estimación, trabajar con este 40% de porosidad como un valor relativamente confiable. Solo en algunos casos eso se desvía. Entonces, para calcular el peso de la carga, ¿no es cierto? Ustedes necesitan considerar el área de la sección, o sea, en el fondo el pi d cuadrado cuartos, por el largo del molino, con lo cual les da el volumen del molino, por el nivel de llenado, la fracción del volumen total del molino que ustedes van a ocupar con carga, y a eso le tienen que agregar 0, o sea, 0, perdón, a este volumen que está acá, multiplicado por 0,6 nos da el volumen de acero, el volumen de acero denso, que efectivamente está siendo ocupado por bola. Y si multiplica por la densidad de ese acero, van a tener la masa que corresponde a los medios de molienda, ¿ya? En el otro espacio, el 0,4, habrá que considerar, en vez de la densidad de bolas, la densidad de pulpa, ¿ya? Y a su vez considerar qué fracción de ese llenado, de esos huecos, está efectivamente llena con mineral. Porque es posible, y en algunos casos es posible, ya lo vamos a ver, de que tengamos exceso o bien que tengamos déficit. Entonces, dependiendo de cómo ustedes estén manejando esa situación, esta fracción podría ser distinta de 1. ¿Ya? Entonces, el peso total de la carga resulta de sumar la parte que es medio de molienda con la parte que es pulpa. Ahora, ¿cómo calcular la densidad de pulpa? Eso es algo que probablemente ustedes conozcan, no es otra cosa que masa partido por volumen. Entonces, en este caso tenemos, si normalizamos esto, el porcentaje de sólido partido por la densidad del mineral, más 100 menos porcentaje de sólido, que es agua en la pulpa, partido por la densidad del agua, que en este caso es 1000, esto está en kilos por metro cúbico. Bueno, y la suma de estos dos tiene que dar 100. Así que la densidad de pulpa sale de esta relación, que es fácil de implementar. Ok, entonces, si ya tenemos una idea de cómo calcular el peso, y por lo mismo podríamos calcular, si sabemos el volumen total de la carga que llegamos hasta acá,
y sabemos qué masa hay aquí. Vamos a contar eso. Disculpen, será mi teléfono. Entonces, si ustedes suman estas dos masas, ¿no es cierto? Y dividen eso por el volumen que efectivamente ocupa la carga, entonces eh, ahí tendrán el peso total de la carga y por lo mismo la densidad de la carga. Ahora, ¿cómo podemos modelar o entender un poco más cómo se relaciona la potencia con el volumen de carga y con las dimensiones del molino? Entonces, consideremos el caso en que el molino se mueve a baja velocidad, ¿ya? No sé quién llama, pero no le puedo contestar ahora. Entonces, nos dice, miren, ¿cuál va a ser la potencia? Va a ser el torque por la velocidad angular, ¿ya? Y el torque a su vez va a ser la fuerza, el peso de la carga, ¿no es cierto? Por el brazo, en otras palabras, la distancia que hay entre la línea, digamos, que vertical que representa el centro de masa de esta carga y el centro del molino. Ese es el brazo efectivo. O bien, si consideramos solamente esta componente, sería esta distancia desde el centro de masa, ahí está, desde el centro de masa hasta el centro del molino, y la fuerza que estaríamos aplicando sería mg seno alfa. Bueno, en realidad va a depender de dónde pongamos el seno alfa, es si consideramos el peso completo y esta distancia por seno alfa, o la componente de la fuerza en esta dirección por esta dimensión completa, da igual. Entonces esto es el centro de gravedad de la carga, y aquí habrá una fuerza de fricción que es la que transmite la potencia a la carga, porque si esto fuera resbaladizo, que es lo que ocurre en los molinos lisos, ¿no es cierto? Esta carga tiende a resbalarse y a volver a su posición inicial. Felizmente las fuerzas de Rosa y sobre todo los levantadores, como ya hemos comentado antes, tiene como función impedir este resbalamiento. Entonces, la potencia está relacionada a más cosas. Si yo tengo una carga más densa, voy a consumir más potencia. Si yo tengo mayor volumen de carga, voy a tener más potencia, ¿no es cierto? Porque voy a tener más masa. A medida o sea, el peso va a aumentar, aunque el brazo tiende a disminuir. Bueno, ya vamos a ver eso. Por otro lado, va a depender del ángulo de talud de la carga, o sea, la inclinación máxima que puede alcanzar la carga antes de desmoronarse. Voy a tener también ese ángulo alfa que aparece aquí, que en realidad es el mismo ángulo que hace esta pendiente con la horizontal. Pues si esta yo le tomo la perpendicular, que es esta, y a la horizontal le tomo la perpendicular, que es esta fuerza, entonces tenemos que alfa es efectivamente este mismo ángulo que está acá. Entonces, aquí podemos ver cómo estos factores alteran la potencia. Bueno, obviamente que si yo aumento la velocidad angular, o sea, la velocidad de giro del molino, voy a tener más consumo de potencia. Si yo aumento la densidad de la carga, si yo aumento el porcentaje de sólido, voy a tener más consumo de potencia. ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió usar bolas de aleación de cobre para tener más densidad de la carga y por lo tanto aumentar la presión que se ejercía sobre las partículas de mineral? Habríamos también tenido más consumo de potencia. En todo caso, la velocidad de desgaste de esos medios de molienda, que alguna vez se hizo una prueba, era demasiado alta, entonces no era negocio. Es más barato tomar bolas de acero, aunque no sean tan densas. O sea, era económicamente insostenible. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si ahora nosotros llenamos y llenamos el molino, el consumo de potencia tiene más o menos esta evolución.
En el 50%, o sea, cuando esta línea pasa justo por el centro del molino, tenemos en teoría el máximo de potencia. En la práctica, producto de que esta, producto de que esta carga no es necesariamente recta, sino que tiene cierta curvatura, la potencia máxima se alcanza en niveles del orden de 42, 44. Nunca se llena más el molino que eso. Ahora, si ustedes siguen llenando el molino, ¿no es cierto? Imagínense que el molino está la línea por aquí arriba. Entonces resulta que la diferencia de altura entre el que sube y el que cae empieza a ser cada vez menor. Y hay una parte de esta carga, ¿no es cierto?, que o sea, sube, pero cae muy poco. Cae, o sea, porque al final lo que consume potencia es elevar esto para que caiga. Pero si el volumen disponible o la distancia o la diferencia de altura, mejor dicho, para que caiga es cada vez menor, esta potencia empieza a disminuir. Cuando ustedes tienen este molino completamente lleno, como si esto fuera una barra sólida, ¿no es cierto? La potencia requerida para hacer girar esa barra sólida eh, es muy baja, es solamente las fuerzas de roce, porque toda la potencia que toma la masa, un elemento de masa que está aquí abajo, para llegar aquí arriba, que es el trabajo que hay que hacer, la devuelve cuando cae, porque aquí actúa la fuerza de gravedad. Entonces, la potencia vuelve a cero, salvo un factor que tiene que ver con fuerzas de roce. Entonces, para operar hay que operar aquí. Un molino que se está sobrellenando es además un peligro operacional, porque después cuesta muchísimo hacerlo partir por el peso. Entonces los molinos se operan siempre dentro de este tramo, digamos. Ahora, ¿qué otras variables afectan la potencia? Entonces, de tal manera que la traducción de lo que dice la ecuación de Bond en un valor práctico no es una fórmula así como niño de colegio que uno le dice, mire, la potencia de molino, lo que dijo Bond era tanto, entonces usted, purrum, y ya tiene el dato. Depende. Depende no solo de los valores que ustedes definan para velocidad, para llenado, sino que depende, como dije, de la densidad aparente de la carga, o sea, de qué mineral vayan a procesar, que no aparecen en las ecuaciones ni de Bond, ni de Rowland, ni Keoghs. Depende de la existencia de levantadores para evitar el resbalamiento. Si ustedes se acuerdan de los que vinieron, ¿no es cierto? Vinieron pocos, de las curvas de potencia observadas en función del perfil del revestimiento, se producen variaciones relevantes tanto del máximo de potencia como de la potencia, como del valor de ese máximo y a qué velocidad se alcanza. Y eso también, por lo tanto, modifica la energía disponible en el molino. Después, aquí suponemos nosotros que esto es una superficie plana, pero eso es válido a 20, 30, ya 40% de la velocidad crítica. Pero después de eso la superficie se empieza a curvarse y donde, por lo tanto, el supuesto de que esto es plano ya no es correcto y eso cambia, por supuesto, el modelo de cálculo. La mayor viscosidad de la pulpa también contribuye a elevar el ángulo de talud. Cuando ustedes tienen mineral grueso, por ejemplo, típicamente ese ángulo se eleva porque esto habitualmente es del orden de 30 grados en un molino de bola. ¿Por qué? Porque 30 grados es el ángulo en el cual, si tienen dos bolas ustedes puestas y ponen entre las dos una tercera bola y empiezan a inclinar esto. Cuando ustedes giran eso en 30 grados, que es un triángulo, piense usted que se forma entre los tres centros de bola un triángulo de equilátero. Entonces, que tiene 60 grados, ¿no es cierto?, entre la línea horizontal y la línea que une el centro de cualquiera de las dos bolas con la que está puesta entre medio. Si ustedes giran 30 grados, eso va a quedar una bola exactamente encima de la otra. Si ustedes lo giran un poco más, esa bola queda al otro lado y se cae. Entonces, 30 grados es el ángulo a partir del cual se produce el desmoronamiento si ustedes tienen solamente esferas y nada más. Pero si ustedes ponen piedras de formas irregulares, ¿no es cierto? Es posible que esas piedras, ¿no es cierto?, se sostengan sin desmoronarse a un ángulo bastante mayor. Nosotros llegamos a medir hasta 42 grados con piedras en seca, perdón, con cilindros en vez de bola, ¿ya?
Y por supuesto que de 30 a 42 grados hay un cambio en el consumo de potencia importante. Al revés, si ustedes tienen una carga, por ejemplo, muy fina, por algún motivo, ¿no es cierto?, el mineral es muy blando, entonces pasa a formar más bien parte de la pulpa que de la pulpa, digamos, que fluye así como si fuera una especie de líquido un poquito más denso, ¿no? Eso tiende a formar una piscina de pulpa sobre el pie, digamos, en esta zona, ¿ya? Lo que se llama el pool, bueno, piscina, ¿ya? Y por lo tanto eso reubica el centro de masa porque esto pesa. Y eso tiende a reducir el consumo de potencia, además que produce una amortiguadora, aquí la famosa piscina, que evita, o sea, que disipa la energía de caída de bolas que pueden estar llegando aquí cuando hay un pool, ¿no es cierto? Y por lo tanto esa energía se disipa en esa pulpa sin generar molienda. Entonces, esto es algo, digamos, considerado negativo, ¿ya? Bueno, y la otra cosa, el perfil del revestimiento que ya lo comentamos. Para que ustedes se den una idea, la potencia de un molino, entonces si aquí tenemos los niveles de llenado desde 0 a 1, y aquí tenemos las fracciones de la velocidad crítica, ¿no es cierto? Las ecuaciones de la de Bond, por ejemplo, predice algo más o menos como esto. Los que vieron o hayan visto el video sobre el movimiento de carga y consumo de potencia, más o menos verán de que efectivamente el efecto de la velocidad está centrado aquí en torno al 0,8, 0,9 en el caso de la ecuación de Bond. Y que por otro lado, esta es más bien simétrica por el lado de la carga. Entonces, ¿cuánta potencia ustedes van a consumir? Bueno, tienen distintas opciones en función de a qué velocidad. O sea, pueden tener los mismos consumos de potencia para distintas velocidades de llenado. Por lo tanto, hay que compensar o buscar ambos datos. La misma gráfica, pero aquí puesta como tabla de números, ¿ya? De 0 a 1, esto es J, el nivel de llenado, ¿ya? Y esto es la fracción de la velocidad crítica. Entonces, ustedes se fijan, el máximo anda por aquí, ¿ya? Llenado dice Bond 0,6 y fracción de la velocidad crítica 1. Que yo sepa, eso no es cierto. Pero la velocidad, la potencia, digamos, predicha por la ecuación de Bond en esta zona de por acá, es razonablemente buena. Estos máximos yo creo que están corridos, por lo menos yo, las veces que hemos medido, observado potencia, en molinos chicos esto no anda ni cerca, salvo que haya resbalamiento de la carga por falta de levantadores. Y ahí sí que vamos a tener este tipo de fenómenos. Aunque no tanto para el llenado como para el tema de la velocidad. O sea, esto tiende a correrse hacia acá, cuando tenemos resbalamiento. Eh, bueno, el método de los elementos discretos permite hacer estas estimaciones de consumo de potencia. Si uno contabiliza el trabajo o la fuerza aplicada sobre cada una de estas partículas para subir, ¿no es cierto? Y uno suma todas estas fuerzas en un pequeño delta T, ¿no es cierto? En un pequeño elemento de giro. Y uno suma todas esas fuerzas, puede calcular el torque sobre el centro del molino y como ya sabe a qué velocidad está girando el molino, tiene la potencia. Y de hecho se obtienen números, que esto es cuando el molino parte de cero, crece, crece y después, bueno, la carga oscila un poco antes de estabilizarse. Y esto es para 4 casos distintos, esto es lo que permite el método. Ahora, lo que se obtiene por simulación no es necesariamente verdadero. Depende de que ustedes hayan usado los parámetros correctos en los coeficientes de roce, en los coeficientes de restitución para el rebote de bola y por lo tanto la cantidad de energía disipada, eh, y eventualmente en un parámetro que se llama fuerza de adhesión entre partículas que pretende simular el efecto de la viscosidad, que es un tema todavía abierto a investigación. No es claro, digamos, de que esa sea una relación 1 a 1 con la viscosidad. De hecho, hay un tema de memoria que me están proponiendo con una empresa, digamos, para estudiar ese tema.
Y otro tamaño, otro tema importante, bueno, ¿y qué tamaño de bola le vamos a poner a este molino? Porque ya tenemos más o menos visto la velocidad, tenemos visto más o menos el llenado, tenemos visto cómo relacionar eso con la potencia, hemos hablado de las dimensiones del molino. ¿Qué tamaño de bola le ponemos? Los primeros en proponer algo, los primeros en proponer algo fueron Cogill and Devaney, una fórmula bien simple. Dice, mire, nosotros vamos a partir con un molino nuevo, póngale, si este es el tamaño del máximo de la alimentación, F, ¿ya? Eh, me parece que esto está en milímetros, a ver, esa parte, sí, está en milímetros. ¿Ya? Ah, no, este es el tamaño de la alimentación en centímetros, porque si no las constantes estas no cuadran. El tamaño de bola en centímetros debiera obedecer a esta relación donde K va a depender de la dureza del mineral, puede ir entre 29,8 y 37,4. O sea, si uno no sabe nada más, bueno, esto está bueno. Rowland y Kios proponen esta otra expresión para estimar de qué tamaño debiera ser la bola que ustedes debieran ponerle a un molino para una operación dada. Entonces, el diámetro de bola va a ser 25,4. Obviamente que esto está en milímetros y este factor es que la ecuación original era esta y que estaba solamente en pulgadas, pero aquí con esto se obtiene el tamaño en milímetros. El F80, el tamaño del mineral, la densidad del mineral, el índice de trabajo del mineral, aquí se tiene en cuenta, por lo tanto, qué tan duro es y por lo tanto, qué tan intenso tiene que ser el impacto para obtener un mismo valor de, digamos, de T10, ¿ya? La fracción de la velocidad crítica a la cual opera el molino, que eso tiene que ver con la distribución de impacto. El diámetro del molino multiplicado por un factor, pero elevado a 0,5, o sea, a raíz del diámetro. Y todo esto elevado a 0,33, o sea, un tercio. Ahora, este factor K que aparece aquí va a depender del tipo de molino y del tipo de clasificador asociado al molino que ustedes tengan. Entonces, primero, la molienda puede ser húmeda o seca. Si es molienda húmeda, que es la única posibilidad para un molino de rebalse, si está en circuito abierto, si está en circuito cerrado, 350. Da igual, ¿ya? Eh, Luego, ¿qué hora es? Uy, 19:36. Si es un molino que opera con parrilla, ¿no es cierto? Entonces va a depender si el circuito es abierto o cerrado, no, tampoco, 330. No sé para qué ponen estas tablas, si da igual. Y si es molienda en seco con parrilla, entonces 335. Es lo que proponen estos autores. Ahora, Rowland creo que era el gerente técnico de una compañía que le vendía molino a todo el mundo y por lo tanto lo que hacía era recopilar información de la práctica real de molino en todo el mundo. Entonces después con toda esa data, pum, hacía su gráfico, ¿no es cierto? Y hacía sus ecuaciones de regresión y llegaban a estas cosas y era lo que le recomendaban a sus clientes. O sea, estas ecuaciones no son arbitrarias, sino que son derivadas de la práctica industrial que las compañías de ingeniería recopilan para mejor conocimiento. Bueno, y lo último por hoy, el molino tiene que ser de parrilla o rebalse. ¿Qué gracia tiene el molino de rebalse? Bueno, es más simple. Ustedes tienen un molino que es el tubo, ¿no es cierto? Y que tiene el agujero de entrada es un poquito más chico, de tal manera que cuando la carga, el nivel, digamos, de pulpa dentro del molino llega hasta el cierto punto, sale por la descarga y no por la entrada. Por eso que el agujero de la entrada tiene que ser más chico que el de la descarga. Ahora, el diámetro del agujero de descarga define el nivel máximo de llenado que puede tener ese molino. Eh, Ocupa más volumen del tarro porque no tiene que reservar una fracción para los canales de salida de lo que sale por las parrillas. Porque las parrillas lo que hacen es bloquear la salida del molino y solamente pasa el material que pasa a través de las parrillas y por unas canaletas, ¿no es cierto? Que me parece que se lo mostré la otra vez, sí, cuando vi un movimiento de carga. Por ahí el material, ¿no es cierto?, sale y cae por el centro del molino.
Entonces aquí ese volumen se aprovecha, ¿ya? Por lo tanto es más simple. ¿Cuáles son las desventajas de este molino? Que los tiempos de residencia tienden a ser más largos. La distribución de tiempo de residencia de un molino overflow tiene un rango más amplio, por lo tanto tiende a generar más fino, más lama, más material sobremolido, ¿ya? Pero como digo, es más simple de operar, de mantener y todo eso. El molino de parrilla, bueno, tiene las ventajas inversas. Eh, el material, o sea, dependiendo del tamaño de la parrilla, normalmente en un molino de bola, eso sí, el SAC lo vamos a tener que discutir en otra sesión. Lo que evita la parrilla es que se salgan las bolas y que salga solamente el mineral molido. La parrilla no puede ser tan fina porque se obstruiría rápidamente. Entonces, el objetivo de la parrilla es impedir que salgan los medios de molienda desde el molino. Eh, por lo tanto, eh, no depende por otro lado, o sea, en el molino de rebalse, ustedes van a operar siempre con el molino lleno hasta el nivel que da el agujero de descarga. Si ustedes tienen menos bolas en el molino, sobre eso se va a ubicar pulpa, ¿ya? Entonces van a tener el problema del pool y de esta cantidad de pulpa que se ponen sobre el molino. Y bueno, normalmente existe un sistema de trommel, ¿no es cierto?, de hilo inverso, que cuando sale carga del molino de rebalse, es una espiral, ¿no es cierto?, que empuja los pedazos más grandes, los tira de vuelta al molino. Y solamente pasa por la descarga el material fino. En el molino de parrilla, en cambio, ese problema no existe. Simplemente lo único que sale es en la pedacería de bola chica que ya logra pasar a través de los agujeros de la parrilla. Entonces, el tiempo de residencia, el molino puede estar operado, llenado a menos, puede operar a menos llenado, e igual va a tener descarga. Entonces, desde ese punto de vista es más flexible operacionalmente, pero está expuesto a que se obstruyan las parrillas y ahí el molino empieza a dar problemas operacionales. Eh, Ustedes van a encontrar los dos tipos de molino. Es más frecuente que se use, eso sí, el molino con descarga por parrilla. Pero si ustedes le echan un recorrido a los datos de las plantas concentradoras, digamos, van a encontrar que hay de ambos tipos. Y por otro lado, lo último, antes de que se retiren, porque esto es importante para la tarea, rara vez estos molinos de bolas operan, rarísima vez, en circuito abierto. Normalmente tienen detrásito o por delante, o sea, en circuito directo o inverso, un clasificador. Y este clasificador, ¿no es cierto?, el molino descarga, el clasificador examina, los que aprueban el examen del tamaño siguen a la siguiente etapa y los que reprueban de vuelta al molino. Entonces, los circuitos se diseñan de tal manera de que los tiempos de residencia sean más bien pequeños o los menores posibles, de tal manera que también se produzca el mínimo de sobremolienda, que para la flotación eso es inconveniente. Y por lo mismo, entonces, como hay un reciclado de material, digamos, que ya salió del molino, la capacidad del molino debe considerar no solamente la alimentación fresca, sino que también la carga circulante. Entonces, cuando ustedes dimensionen un molino y consideren la potencia, esa potencia está pensada para un molino que tiene una carga circulante 2,5. ¿Ya? Esa es la que da el método de Bond. Pero si la carga circulante es diferente, es mayor o menor, el dato del método de Bond va a estar desintonizado y por lo tanto es algo que no hay que perder de vista. Y da para discusiones, así que estoy abierto a discutir con ustedes. Espero, la tarea que les di parece larga, pero en realidad es cortita. O sea, requiere más pensar un poco que lo que se van a demorar en calcular. Es bastante fácil en ese sentido, pura álgebra, ¿no? En todo caso, cualquier duda que tengan, por favor, hagan como un colega por ahí que nunca deja de preguntarme y creo yo de que le está yendo bastante bien.
¿Alguna consulta o comentario o extra?